¿Cómo están? Buenos días, amada familia en la fe, hermano, hermana, amigo. En esta mañana pues quiero mandarte bendiciones de parte de Dios para cada uno de vuestros hogares y dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da cada día de poder utilizar este medio y poder recibir lo más importante para nuestras vidas, que es la palabra de Dios, aquella que nos va a edificar, aquella palabra que nos va a fortalecer, aquella palabra que nos va a llenar del fuego del poder de su Espíritu Santo, para que podamos pelear esta batalla de la fe y que cada día podamos caminar con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Y es su palabra la que nos va a dar ese ánimo y la que nos va a mostrar el camino por el cual tenemos que andar cada día de nuestras vidas. En esta mañana, como les decía, primeramente dar gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos da. Quería compartirte esta pequeña enseñanza que le he titulado Sin trabajo no hay frutos. Y es verdad. Sin haber trabajado en nuestras vidas, no pensemos o creamos que vamos a lograr nuestros objetivos. Tiene que haber habido un trabajo previo. Tiene que haber habido una renuncia previa para que nosotros podamos llegar a la meta, para que nosotros podamos llegar a nuestros objetivos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo estaba acá hablando, dirigiéndose al joven Timoteo, al que le decía que no tenga en poco su juventud. Timoteo era un discípulo joven, quizás con muchos anhelos, con muchos sueños, y le mandaba, le escribía esta carta y le decía claramente que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea, debe haber un trabajo previo. Sin un trabajo previo, pues no se podrá ver los frutos. Tiene que haber un trabajo. Y hoy vamos a tratar sobre ese tema, sobre el labrador. Vamos a hablar sobre el labrador. Y el labrador es aquel que labra la tierra. Es alguien que trabaja en el campo. Como le decía ya, jamás pensemos que el labrador vaya a recibir los frutos sin haber trabajado arduamente en el campo. Y vamos a tratar varios puntos. El primer punto es, se levanta al amanecer. Aun cuando está oscuro, él ya se encuentra en el campo. Aprovecha esa oscuridad. Desde muy temprano. Dice la palabra de Dios en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. O sea, vemos claramente cuál fue el primer oficio
de Dios para su creación, para el hombre, para que trabajara la tierra, que se dedicara a la agricultura y viviera del fruto de su trabajo. O sea, Dios ya le había encomendado, le había dado esa responsabilidad al hombre, al que creó a su imagen y semejanza, para que labrara la tierra, que trabajara y comiera del fruto de ese trabajo, de ese esfuerzo. Y después le dijo para que la cuidase. Y para eso se necesita esfuerzo y sacrificio. Sacrificio, ¿por qué sacrificio? Sacrificio es abnegación, renuncia, privación, que se hace en favor de algo o alguien. Y esto me lleva, cuando dice se levanta al amanecer, me lleva a la oración, la necesidad de orar. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Orar sin cesar. Esto me lleva a lo que dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que aún tú no conoces. Y la oración, hermanos, hermana, familia de la fe, demanda sacrificio. Porque nuestra naturaleza humana no busca, nuestra naturaleza humana es muy cómoda y no busca las cosas de Dios. Es abnegación. Hay que amar ese tipo de trabajo y no es fácil. Acá el agricultor tenía que sacrificarse, levantarse, tiene que amar ese trabajo para que pueda participar de esos frutos. Habla también de renuncia. Si en realidad nosotros queremos ver los frutos de ese sacrificio, hay que renunciar a muchas cosas. Como ya había visto, pero primeramente levantarse muy temprano, orar, buscar la presencia de Dios. En Lucas 14, capítulo 14, versículo 33, dice la palabra de Dios: así pues cualquiera de vosotros, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tremenda y dura palabra, decía el apóstol Pedro, dura palabra, Señor. Y ese es el precio que tenemos que pagar si en realidad queremos servir al Señor. Si en realidad, pues, queremos entregar nuestras vidas al Señor, tenemos que renunciar a todo aquello que nos pueda apartar del propósito de Dios, todo aquello que en realidad nos pueda alejar del propósito de Dios. Punto 2. Debe trabajar primero. Punto 1 era, se levanta al amanecer. Punto 2, debe trabajar primero. Y esto se llama esfuerzo. Y esfuerzo es ánimo, valor, fuerza. Debe trabajar primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer el labrador para poder ver que ese campo le pueda brindar esos frutos? Primero tiene que preparar el terreno, donde va a echar, donde va a tirar esa semilla, donde va a poner esa semilla. Ese terreno tiene que ponerlo en condiciones óptimas para poder ararlo posteriormente. Tiene que quitar las piedras, todas las piedras, toda esa hierba mala tiene que quitarla, para después poder pasar el arado, para después poder hacer los surcos. Ese terreno tiene que estar limpio.
Entonces nosotros, para poder participar de los frutos del Señor, tenemos que limpiar nuestro corazón, preparar el terreno, para que esa semilla pueda caer en terreno fértil. Y como dice su palabra, que dé frutos al 100 por 1. Tenemos que preparar el terreno, limpiar, quitar todo aquello que no nos permita tener una verdadera comunión con el Señor, todo aquello que impida tener una relación con el Señor. Después de preparar el terreno, después de haber limpiado y quitado todo aquello, pues no, que pueda ser obstáculo para echar esa semilla, tiene que abonarlo, echarle el abono por todo el terreno donde va a sembrar la semilla, para que esa tierra esté lista para echar la semilla. Tiene que abonarlo. Después de haberlo abonado, echa la semilla. Debe echar la semilla de acuerdo al fruto que desea o a lo que va a sembrar. Tiene que echar la semilla para que ésta dé su fruto en su tiempo. Y la semilla, hermano, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Su palabra. Pero claro, para que la palabra de Dios pueda dar frutos, pues tenemos que preparar el terreno, tenemos que abonar el terreno. Para que cuando esa semilla, su palabra, pues pueda caer en ese terreno fértil. Después de haber echado la semilla, el labrador tiene que irrigar el campo, tiene que echarle agua a ese campo, para que esa semilla, conjuntamente con el abono, dé el fruto. Cuán importante y necesaria es el agua. Jesús le dijo a la samaritana, no, que yo te daré de beber del agua de vida. Dice que por tu interior correrán ríos de agua viva. Tenemos que regar ese terreno. Por eso vemos la importancia del agua. No solamente pues preparar el terreno, abonarlo, no, echar la semilla. O sea, el labrador debe irrigar el campo. Ahora lo tiene que guardar. Y guardar significa cuidar, vigilar, custodiar, observar. Porque vendrán plagas que tratarán de echar ese campo abajo. Vendrán plagas que tratarán de comer ese fruto de ese campo. Por eso que tenemos que estar atentos. Dice, velad, velad para que no caigamos en tentación. Tenemos que estar vestidos con toda la armadura de Dios para que podamos soportar el día malo, porque el día malo vendrá a nuestras vidas. Y si no estamos preparados, vestidos con toda la armadura de Dios, pues el diablo querrá hacernos caer, el diablo quiere hacernos tambalear. Cumplir y observar una regla. Como dice la palabra, el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. El labrador tiene que estar atento, vigilante ante cualquier plaga para echarle los pesticidas. Y estas plagas no estropeen su cosecha. Después ya de haber guardado, pues va a venir el tiempo de cosecha. Viene el tiempo de la siega. Y ese es un arduo trabajo. Dice la palabra de Dios, id y hacer discípulos y enseñarles todo lo que a nosotros nos ha sido enseñado y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión.
Lo que siembras, ciegas. Lo que siembras, cosechas. Por eso, si no te gusta lo que cosechas, pues cambia lo que siembras. Si tú ves que a tu alrededor pues no están dando los frutos adecuados, los frutos que tú deseas, los frutos que tú anhelas, pues algo hay mal que estás haciendo. Por eso, familia de la fe, hermano, hermana de la fe, tenemos que empezar a trabajar en el campo, a trabajar en la obra de Dios, y así vamos a poder entender y comprender que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Muchas veces el enemigo nos mete ideas y te hace pensar que lo que estás haciendo no vale la pena. O con la persona que estás tratando de evangelizar, no, nunca va a abrir su corazón. Tenemos que perseverar. Dice la palabra de Dios que solamente el que persevera hasta el final podrá obtener la corona de vida. Corramos de tal manera que podamos llegar a la meta. Y después nos habla como último punto la paciencia. ¿Y qué es paciencia? Según el diccionario dice, paciencia es la capacidad para soportar tranquilamente, para esperar con calma. Pero yo te digo algo, paciencia no es saber esperar. Es tener la actitud correcta mientras se espera. La paciencia no es saber esperar. Es tener esa actitud correcta mientras se espera, mientras espera lo que Dios quiere darte a tu vida. El impaciente rápidamente pues abandona, se desespera, empieza a tratar, a buscar de solucionar sus problemas. Él, en su entendimiento, en su conocimiento, en su sabiduría humana. Dice la palabra de Dios, confía en Él y Él hará. Él hará lo que Dios tiene preparado para tu vida, pero en los tiempos de Dios. No es en nuestros tiempos, es en los tiempos de Dios. Tenemos que saber esperar. Tenemos que saber buscar la presencia de Dios. Por eso tenemos que cada día aprender a descansar en el Señor. Y es la actitud que tiene que tener el labrador. Es esperar el tiempo necesario, porque él no puede adelantar la cosecha. Tú imagínate, ¿no?, al labrador impaciente que echa el fruto y cuando ya está creciendo sin haber dado todavía aún ese fruto, el labrador, pues el agricultor intentar pues cosechar en ese tiempo, no va a obtener ningún fruto. Tiene que esperar el tiempo necesario, tiene que hacer ese trabajo, preparar el terreno. Tiene que preparar el terreno, tiene que abonarlo. Tiene que echar la semilla, tiene que irrigar, tiene que guardar, tiene que estar atento, observar a que no venga la langosta, aunque no vengan esas plagas, a tratar de echarle abajo el trabajo que él ha realizado. Tiene que estar atento y trabajar arduamente cuando llegue la cosecha. Por eso que tiene que tener la actitud correcta mientras espera. El agricultor, el labrador tiene que soportar todo lo que pueda acontecer durante esa espera. Tiene que soportarlo, tiene que estar preparado.
Por eso la palabra de Dios es clara y dice que tenemos que estar preparados con toda la armadura de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Qué tremendo! Acá Santiago está hablando, dice, hermanos, está hablando con la familia de la fe. Dice, tened por sumo gozo, o sea, gózate cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno puede decir, pero ¿cómo me voy a gozar cuando estoy pasando un momento difícil? Un momento de angustia. Es difícil, hermano, poderse gozar en esos tiempos, pero acá Santiago es claro, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea que el Señor tiene un propósito en esas circunstancias. Por eso dice, ¿no?, que tenemos que tener la actitud correcta. Por eso le decía que paciencia no es saber esperar. No es saber esperar. Porque muchos pueden tener esa paciencia, pueden saber esperar, pero no tienen la actitud correcta mientras esperan que pase esa circunstancia. No tienen la actitud correcta. Por eso dice, ¿no?, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, porque el Señor nos quiere llevar cada día a esa perfección. La obra de Dios, la obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar día a día. Y al final le decía, considera lo que te digo. Y hoy, en esta mañana, hermano, hermana, familia de la fe, considera lo que Dios está diciendo a tu vida. Considera. Para que tú puedas obtener los frutos de ese trabajo, tienes que trabajar primero. Tienes que trabajar primero. ¿Cómo? Pues levantándonos al amanecer, orando, buscando la presencia del Señor. Debemos de trabajar, esforzarnos. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Está escrito en Josué. Y se lo repitió 3 veces. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor nos está demandando esfuerzo. Solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Considera lo que te digo. Y por último, paciencia, ánimo para seguir luchando, para seguir adelante, saber esperar en el Señor. Saber ponerle nuestras cargas al Señor. Despojémonos de todo peso y toda carga para que podamos correr esta carrera que tenemos por delante. Que Dios te bendiga en este día, amigo, amiga de la fe. Y te pido de parte de Dios algo muy especial. Que este mensaje lo puedas compartir con tus seres queridos, con tus amigos y familia de la fe. Que Dios te bendiga en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén.